Dice que vamos a leer un Mateos 13. Mateo 13. 13. ¿Lo tenemos? Quiero que entendamos a través de esta palabra, ¿verdad? Que un hermano decía en su momento, hay 3 tipos de tierra. Y al final, una manera literal, llamémoslo de esa manera. Y al final logré entender o percibir que hay 4 tipos de terrenos. Dígame. Entonces, ¿por qué hay 4 tipos de terreno o de tierras? Y eso quiero que entendamos y en su momento pues nos hagamos una radiografía, yo porque se me hace más fácil. ¿En qué parte estamos nosotros? ¿En qué tipo de tierra? Porque si usted se fija en la escritura, dice que hay tierras, dice que va a producir el 30, el 60 y el 100 por 1. Ahí hay 3 tierras, pero recordemos que hay una que es muerta, o sea que no hay fertilidad de nada, de ningún tipo. Entonces, ¿dónde quiero que entendamos ahí? Que nosotros nos hagamos esa radiografía y nos demos cuenta, ¿estamos produciendo algo? ¿Estamos claros? O sea, que nos hagamos esa pregunta, enteramente estamos produciendo algo, porque si la palabra me dice a mí que unos van a ser del 30, imagino que uno, como dije, poco, otros van a ser del 60, que son un poco más, y los del 100. El 100 significa darlo todo para el Señor. Pero me trajo a memoria el Señor donde hay tierras donde se fijan, cerros o lugares donde no nace nada, ni escobilla. Ni escobilla. Entonces, eso es lo que quiero que logremos percibir. En lo que vamos a leer aquí, hay unas partes que las van a encontrar, que las voy a repetir, pero porque el Señor en su momento me puso, pero son los mismos, pero la vamos a repetir. Yo le puse aquí tierra buena y tierra mala, los 4 tipos de tierra. O sea, aquí enteramente, ¿dónde estamos? ¿Estamos enteramente en la tierra buena o estamos en la tierra mala? O sea, estamos dando fruto. Recordemos que esta tierra no es porque yo lea más o lea menos, no. Porque el Señor dice que esto no es del que quiere ni el que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Entonces quiero que entendamos que usted tiene que saber que el Señor ya tiene misericordia para cada uno de nosotros. Pero para poder recibir esa misericordia debemos de estar con Él. Usted mencionó cientos de veces, Jesús dijo, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque siempre hago las cosas que a Él le agradan. Entonces, ¿qué nos enseña esa palabra? Que es necesario estar en obediencia. Si estamos en obediencia, pues vamos a esperemos todo lo bueno y agradable que al Señor le gusta. Pero si no están en obediencia, pues entonces luego pues no, como quien dice, no reniegue. Esta parábola está en Marcos también, vamos a leer en Mateo 13 en adelante, pero también está en Marcos, también está en Lucas, y así sucesivamente, lo que el Señor permite en la Escritura. Entonces le vamos a leer, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Aquel día salió Jesús, dice, de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él, dice, en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a
sembrar. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Sembrando la palabra. Porque tenemos que entender que lo que se siembra es la palabra. Digamos de una manera ahora, en el caso de nosotros aquí, ¿qué estamos nosotros ahorita sembrando? La palabra. Y que también, además de que la estamos recibiendo, porque esto es que también nosotros tenemos que aplicarla en nuestra vida. No es que yo no la necesito, no, yo soy más necesitado que ustedes quizás, porque tengo que estar cada día en la presencia del Señor y buscando la manera de poder, cada día poder entender, cada día poder dar una respuesta cuando alguien la pide. Porque eso hacía la gente, ¿qué hacía? Es preguntarle al Señor. Y él dice, y les hablaba muchas cosas, dice, por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Miren, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó, dice, junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. O sea, ¿qué quiero que entendamos un poquito ahí? Que la palabra es abundante, porque dice parte cayó. O sea, significa que iba regando en todo y parte cayó por allá, pero él tiró la palabra. Por ejemplo, aquí la palabra la podemos escuchar todos, pero había que ver sinceramente, ¿la aplicamos en nuestra vida o no? Porque una de las situaciones que tenemos que ver es esa. Tal vez lo vamos entendiendo. Sí, miren. Y mientras sembraba, dice, parte de la semilla cayó desde junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Quiero que entendamos literalmente, al final aparece, pero lo voy a ir mencionando por cualquier olvido. Es que cuando el Señor habla de, por ejemplo, de las aves, quiero que entendamos que es el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás es el que roba la palabra. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que usted aplique esa palabra en su vida. ¿Y por qué Satanás no quiere que usted la aplique en su vida? Porque Satanás quiere que usted se pierda. Así de fácil. Él no vino a buscar, Satanás no vino a buscar lo que se había perdido. No, él vino a perder lo que estaba en el Señor. Él la andaba buscando. Entonces debemos de saber y entender esas partes nosotros, ¿verdad? Porque dicen, un ave, mira un pajarito, sí. Pero al final vamos a entender que cuando el Señor nos enseña es eso. ¿Qué otra cosa puede arrebatarnos la palabra? Son las riquezas de este mundo. Si usted le pone más cuidado a las riquezas o el afán de este mundo, porque parece de esa manera, entonces también usted pierde esa palabra, o sea, es robado. Vamos a continuar con el ciclo. Parte cayó, dice, en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Yo sé que ustedes lo entienden igual que yo, literalmente. ¿Qué pasa cuando miramos un palo alto y que quedó encima? Cualquier vientecito que viene, lo tiró al suelo. Entonces, ¿qué quiero que entendamos en el Señor? Es que esta palabra debe de estar bien compenetrada en esta tierra. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el Juan 15:1, vemos que nosotros ya fuimos preparados por el Señor. Quiero que hablo por el Padre, ¿verdad? Ya fuimos preparados. ¿Qué significa? Que si nosotros ya fuimos preparados y esa palabra o esa semilla no germina en nosotros para tener una buena base o un buen fundamento, no es problema de la palabra, es problema de nosotros, cuando no queremos reafirmarlo. Que dice así, miren, dice Jesús en el Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy la palabra de entender, ¿verdad? Y mi Padre es Él. O sea, no es Jesús que vino a labrarnos a nosotros. O sea, quien vino a remover esta tierra es el Padre. Y mandó a su Hijo para traer esta bendita palabra o la semilla. Entonces, si esa tierra ya está preparada, pues entonces debe de dar fruto. Como dice la palabra, unos al 30, unos al 60 y al otro al 100 por uno. Y vuelvo a repetir. Y la cuarta es la que es infértil. Por ejemplo, si usted se fija, Judas no hubo ni un fruto de honra, todo fue de deshonra, entonces no había buen fruto. Parte cayó, dice, en pedregales donde no había mucha tierra y todo pronto, dice, porque no tenía profundidad de tierra. O sea, no quiso meterse más en la palabra. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Eso nos dice a nosotros también. Métete en mar. O sea, no te quedes en la orilla. Entonces no te quedes encima. Entonces nosotros tenemos que profundizarnos cada día más a través de la palabra. Pero salió, dice, el sol
Pero saliendo, perdón, el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Entonces, ¿por qué el cristiano se seca? Cuando no tiene raíz, cuando prefiere no profundizarse, cuando prefiere quedarse por encima. No, es que si voy, yo no me quiero comprometer, ¿verdad? Porque yo sé que las cosas del Señor son muy difíciles. Entonces la gente se pone a ver ese montón de situaciones y no empezar en cómo crecer. Casualmente, el Señor permitía hablar con uno de los hermanos del Sifón ayer. Le voy a decir que Dios le tocó dar la palabra y la dio, pero el Señor hablando en todo momento. En todo momento. Entonces, pero para que el Señor se mueva en nosotros es necesario también nosotros poner de nuestra parte. ¿Estamos claros? Como alguien me decía que las motos son peligrosas. No, la moto no es peligrosa. Peligroso es el que la lleva, porque si el que la lleva camina de una manera correcta, pues no va a tener problema. Esperando a muchos locos, pero va a ser más difícil. Entonces, pero debemos de entender que la moto es un vehículo que inanimado, llamamos de esa manera, que si usted no lo acelera, no camina. Y si usted lo acelera poco, pues poco camina. Pero si usted lo topa como loco, pues como loco va a andar. Pero no, el problema no es el equipo, el problema es la persona. Vamos a leer Lucas 5:4, ¿verdad? Cuando terminó, dice, de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes, dice, para pescar. ¿Qué le da a entender? En la orilla no te vas a refugiar. O sea, afuera no te vas a refugiar, es adentro, es correcto, es adentro. Y usted sabe que lo que hay en la orilla, si hay solo son de esas burbuchas, o bubulones que le decíamos nosotros. No sé, de ahí no consigue otra cosa. Entonces, ¿querés conseguir algo bueno? Tenés que ir mar adentro. Pero salido el sol, dice, se quemó. Volvemos en Mateo 13. Se quemó porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó, dice, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. O sea, cuando usted está con alguien que en vez de ayudarle, en vez de darle la palabra, casualmente me decían ellos ayer, estuvimos como no me fijé por el tiempo que no cambiamos reloj, pero estuvimos más del tiempo. Y ellos decían, y mi esposa les dijo, como que dices, párenlo porque si no amanecemos aquí. Entonces ellos dijeron, no, pero está bueno que sigamos con la palabra, porque lo que hablamos es de la palabra. Y sinceramente nosotros estamos llenos, estamos compenetrando, estamos en el mismo sentido, pues nos va a satisfacer estar escuchando esa palabra. Pero cuando las personas no están en el mismo sentido, usted va a ver que lo que están es, tienen derecho a dormirse también. Quiero que entendamos, pero entendamos que la palabra de eso se trata. Seguimos. Vamos con el 7. Y parte cayó, dice, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Usted se fija cuando usted se junta con personas que usted quiere, le quiere llevar la palabra, y resulta bien que usted le lleva la palabra de Dios, le sale como que a usted le gusta, así es el chisme, no hay viera de que te perdiste porque estaba que, y después empieza usted terminándose, combinando, como decía la hermana que tomó, ¿qué lengua tomaba? Algo así para que mencionaba. Entonces al final usted termina igual que ellos, entonces la palabra se pierde, estamos claros. Vamos con el 8. Pero parte cayó, dice, en buena tierra. Oiga bien, en buena tierra, y ahí es donde el Señor nos da a entender enteramente que hay 4 tipos de tierra, ¿va? Lo que pasa es que no menciona las 4, pero lógicamente nosotros no entendemos a través de la palabra a qué se refiere el Señor. Miren, pero parte cayó, dice, en buena tierra y dio frutos, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. Entonces nos enseña la palabra que enteramente hay buena tierra. Entonces cuando esa buena tierra pues le va a dar ese producto, le va a dar ese fruto, pero si la tierra es mala, de antemano sepa que no va a recibir ningún producto. Como por ejemplo, vamos a decir de una manera, usted no espere del Señor algo que si usted no dio ningún fruto, porque dice el Señor que de acuerdo al fruto que nosotros demos, ya me refiero al fruto del cambio de nuestra vida, pues en base a ese fruto el Señor nos va a evaluar. No es que nos va a dar de más o nos va a dar de menos, no, nos va a dar enteramente lo que es de nosotros. Repito, pero parte cayó, dice, en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60
y cuál al 30 por uno. Y ahí dice, el que tiene oídos para oír, o sea, el que quiere ser hacedor, sea hacedor. Si no quiere ser hacedor, tranquilo. Ahí es donde yo les digo, yo creo que a veces mucho la gente lo siente duro, el Señor no le habla a nadie. Yo les digo, yo quiero que si yo me voy, entonces que ustedes lleguen allá. Que no quede yo preguntándole tal vez a alguien, por decir, a la hermana y le diga, ¿y qué pasó con los otros hermanos? No voy a mencionar nombres de nadie. Entonces, que diga, no. Yo más bien, imagina que diga, no, yo pensé que aquí los iba a hallar. ¿Qué significa cuando yo pensé que aquí los iba a hallar? Es que ya se habían ido antes. Pero entonces debemos de estar en esa bendita misericordia del Señor. Aquí vamos a leer esta otra parte que es donde ellos preguntan de la parábola. Ahí preguntan ellos. Le preguntan. Quiero leer un Juan 15, 4, y luego vamos a leer el resto aquí. Solo quiero que vayamos entendiendo. Juan 15, 4. Leímos el 1, ya recuerdo, ¿no? 4. Permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano, oiga bien lo que dice, no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Qué nos enseña el Señor a través de esa palabra? Que nosotros solo no llevamos ningún tipo de fruto. Es creer que somos buenos, pero la palabra me dice a mí que bueno solo es uno, y es el Padre. Entonces, para poder dar el fruto, tenemos que, dice, no podemos en sí mismos, sino permanecer en la vid. O sea, está hablando de Él, Jesús. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, el 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis. Entonces, ¿será que se equivocó el Señor ahí? No. Si nosotros nos separamos de Él, porque van a haber tantas cosas en el mundo que nos quiere separar del amor del Señor. Pero debemos de entender y saber que nosotros no hacemos nada separados del Señor. Volvamos donde estamos. ¿Qué pasó? No, eso pasó. Ahí, por ahí. 13, creo que vamos por el 10, por ahí, no es 10, 11 por ahí. En el 10, leemos el 10 entonces. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Quiero que entendamos una cosa, que el Señor en aquellos momentos a esa persona les hablaba por parábolas porque ellos no querían acercarse al Señor, porque es necesario acercarse y reconocer al Señor Jesucristo para poder entender y poder recibir esa maravilla de esa bendición de Él. Entonces dice, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros, o sea, hablan los hijos, ¿verdad? Os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Qué significa no les es dado? Y significa que alguien que enteramente no quiere nada con el Señor puede estar viendo, puede estar oyendo, pero no va a percibir esa palabra. ¿Estamos entendiendo? No va a percibir, porque de repente el Señor sabe si están pensando en la olla de frijoles que se les olvidó apagarlas, o cualquier cosa que están pendientes más antes que en las cosas del Señor. Sí, dice, mas a ellos no les es a ellos no les es dado. Por eso vuelvo a repetir, la palabra dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia, y nosotros tenemos que estar agradecidos porque Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. 12, miren, porque porque a cualquiera que tiene, miren, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces quiero que entendamos que si usted se fija en la moraleja de las minas, al que tenía, al que le dio más. Y usted se fija, al que tenía uno, como no hubo ningún tipo de fruto, ¿qué hicieron? Se le quitó lo que tenía. Entonces lo dejaron sin nada.
Y amémoslo. ¿Qué es lo que tenía? Ahí menciona una mina. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Todos lo tenemos. Es una vida eterna. Pero ¿cuál es el problema? Que no todos la quieren. Entonces, cuando no todos la quieren, entonces, y quieren, como la mujer de Lot, irse al infierno, pues entonces ellos, bueno, pues no queréis la vida eterna, pues entonces te la voy a quitar. Entonces, aún lo que tienen, se les quita. Pero no es porque no pueden decir, no, es que a mí no me la dieron, no, yo no tuve esa oportunidad. La oportunidad es para todos, pero no todos la quieren recibir. Eso nos manifiesta el Señor en el Juan 3:17, que Él vino por todo el mundo, o por toda la humanidad. Vamos a leer Lucas 10:42. Pero solo una cosa es necesaria, dice. Lo iba a leer desde el 40, dice que lo tengo anotado. Si quieren, vamos lo del 40 mejor, porque yo lo tengo aquí, Lucas 10:40-42. Dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado? Dice que mi hermana me deja servir sola. Dile, pues, dice que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, o sea, con muchos quehaceres, porque estás pensando en otras cosas antes que con el Señor. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Cuál es la cosa necesaria? Es estar a los pies de Jesús. Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. O sea, esa vida eterna, si estamos haciendo la voluntad de Él, no se nos va a ser quitada. Si quiere, póngame un Mateo 13:22. Solo quiero ir evacuando unas cosas, unas partes que tengo aquí. Hay unas partes que las vamos a ver como repetidas, pero quiero leerlo. 22. Solo son unas partes que fue del Señor, pero el que fue sembrado, dice, en espinos, miren, este es el que oye la palabra. O sea, estamos hablando, la oye, no es que no la escuché, no, miren, oye la palabra, pero el afán de este siglo o del mundo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa, o sea, no agarra raíz, o sea, no se funde bien. Eso es lo que nos da a entender. Solo ese vamos a leer ahí. Hoy póngame un Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Ahí. Mas el fruto del Espíritu, dice, es amor. O sea, si enteramente en nosotros esa raíz ya está fundada, ya germinó y está firme, dice, mire, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mire, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, miren, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando el Señor habla de crucificar la carne, no es ponernos como eres tú, en una parte de madera, es dejar de hacer las cosas que quiere la carne, que es andar en el mundo, que es andar en la pornografía, que es andar en la envidia, que es andar en la altivez, que creerse más que otro, en el afán y el trabajo. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces, desde el momento que usted crucifica ya la carne, significa que usted ya no anda con la corriente siguiendo las cosas del mundo o las costumbres del mundo, ¿verdad? Sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, miren, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos, miren, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, si el Señor está en nuestra vida, nada de esas cosas debe de estar. Y luego póngame en Lucas 10:23. Ahí el Señor les habla de la como aventuranza, porque ellos lograron escuchar. Así como aquellos, nosotros debemos entender lo que también ellos vieron, y nosotros podemos ahora escuchar. No vimoslo como ellos lo vieron, pero podemos escucharlo. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Y ahí dice el 24, porque os digo, dice, que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír
lo que oís y no lo oyeron. ¿Verdad? Entonces, hay quienes de repente en aquel entonces, vamos a mencionar a Judas, aunque Judas anduvo con Jesús, pero no le cayó esa palabra. Porque si enteramente le hubiera calado esa palabra, pues entonces hubiera buscado la vida eterna y no perderse. Que fue lo que buscó, un lazo. Entonces no buscó a Jesús. Jesús lo único que Él quiere para con cada uno de nosotros está en el Hechos 28-27. Jesús lo único que quiere es que nosotros procedamos a un arrepentimiento y nos acerquemos a Él. No quiere más, porque Jesús lo único que quiere es que nosotros no perezcamos, sino que vayamos a la vida eterna. 28-27, pero hagámoslo desde el 26. Hechos. Se pasó, creo. Se pasó. Está después de Juan. Lo encontró. 28-26. Aquí el Señor, quiero que entendamos que lo que hace es, por decir lo que hace con nosotros, trae la palabra, pero quiero que entendamos que también yo recibo mi parte. Dice aquí, ve a este pueblo y dile, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Al principio, si usted me pregunta, yo estaba igual que ellos, veía a las personas, pero no percibía absolutamente nada. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ahí dice engrosado, hay otras partes que parece que tienen como coraza, otras partes que se ha vuelto como bronce, o sea, pero lo que debe entender es dureza. Y con los oídos oye, miren, pesadamente, y sus ojos han cerrado. Usted le puede contar a alguien, por ejemplo, si a usted le ha pasado algo, usted le puede contar esa maravilla que el Señor hizo en su vida. Y ese, ¿por qué no? Y yo tengo 25 años acá en la iglesia, pero ¿de dónde? ¿Estuvo adentro o afuera? Estamos claros, o sea, hay gente que quiere que le pasen cosas, pero enteramente no está la presencia del Señor en su vida. Por eso hay unas partes donde el Señor dice, este pueblo me honra de labios, mas en su corazón dice, no estoy yo. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. ¿Y qué es lo que el Señor quiere? Y se conviertan. Y yo, dice el Señor, los sana. O sea, el único que nos sana, el único que permite que nosotros seamos convertidos, solo es a través del Señor Jesucristo. Recordemos que el único intercedor entre el Señor, entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Si quiere, póngame solo Romanos 1:28. Romanos 1:28. Ahí se pasó. Romanos 1:28. Ahí. Romanos 1:28. Vuelvo a repetir, el Señor lo único que quiere es que nosotros no nos perdamos. Y como ellos no aprobaron ni se tener en cuenta a Dios, entonces ¿cuál es el problema? Cuando usted no pone de prioridad primero a Él. Si usted dice, mañana voy a ir a tal lado, usted dígale, si el Señor lo permite, mañana me voy a levantar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello y lo otro. Pero cuando nosotros todavía nos falta el Señor, no, que mañana voy a hacer tal cosa. Y ya, yo creo que el Señor le dice, como le dijo al hombre necio, al rico, dijo, necio, si supieras que hoy vienen por tu alma, entonces no iba a hacer absolutamente nada. Y como ellos no aprobaron ni se tener a Dios en cuenta, Dios dice, los entregó, miren, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros vamos donde estamos. Cosas que no convienen. Entonces quiero que entendamos que cuando nosotros no ponemos al Señor, van a salir cosas que no convienen.
Creo que era el Mateo 13 por ahí, o ya no. Sí, el 17. Porque de cierto os digo, dice que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oí pues, dice vosotros, la parábola del sembrador. Quiero que entendamos, el 16 no lo leí, ¿o sí? Sí lo leí. El 16, no, el 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque no, se lo leí. Entonces vamos al 19. 18. Oí pues vosotros, dice la palabra del sembrador. O sea, aquí lo que el Señor está manifestando es eso. El Señor únicamente en su momento se lo manifestó a su discípulo, no a la humanidad completa, ¿verdad? O a toda la congregación, pero en este caso sí permite que todos podamos entender el significado de cada uno de los lugares donde cayó la semilla, y aquí lo manifiesta. Miren. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, la palabra del Señor, y no la entiende, miren, cuando usted viene la puede escuchar, pero no la entiende, para que sepa, no digo, no, es que como no me interesó, yo dejé por fuera eso. No es usted. Mire quién se la arrebata. Mire, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién dice que viene? Viene el malo que se llama serpiente, dragón, Satanás. Póngale todo lo que quiera. Miren, viene el malo y ¿qué hace? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Quiero que entendamos una cosa. Cuando la palabra me dice a mí, el Señor, o me demuestra que cuando Él da la palabra, produce al 30, al 60 o al 100, o lo puede poner al revés, al 100, al 60 o al 30. Cuando la escuchamos, pero significa que cuando no se escucha, entonces esa es la tierra que está muerta, porque ahí no nace absolutamente nada. Entonces quiero que entendamos quién roba esa palabra. Miren, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Miren que no dice que quede en el oído, en la mente, no, en el corazón. Y miren lo que dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Quiero que entendamos algo. La palabra puede estar sembrado junto al camino, pero si enteramente se compenetrara en crecer en la palabra, pues debería dar fruto. Pero como no les interesa, entonces viene y no produce absolutamente nada, sino que se seca. Miren lo que dice el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, miren lo que nos dice, este es el que oye la palabra y al momento lo recibe. ¿Cómo dice? Con gozo. ¿Se ha fijado usted cuando alguien dice a alguien, pucha, era como estuvo la palabra? Es que esa palabra estuvo preciosa. Y yo no digo que no, la palabra es preciosa siempre. El problema es que las personas sean hacedores de esa palabra, porque de nada sirve si usted la escucha y no es hacedor de esa palabra. Si no es hacedor de esa bendita palabra, de nada le va a servir. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces tenemos nosotros que escuchar esa palabra y disfrutarla y llenarnos más de esta bendita palabra, Señor. Miren, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Llegó a su casa y le salió el marido de los 20, o los hijos, o la esposa, y le salió de los 20 y se le olvida. Sepa cualquiera de los que estamos acá, que una vez saliendo pueda que vengan situaciones, pero no es porque el Señor las quiere, es porque Satanás viene a quitarles la paz. Entonces ustedes ahí deben de saber una cosa y hacer como hizo Jesús. No le digo que lo digan, pero identificar qué espíritu tiene. ¿Es espíritu del Señor o es espíritu de Satanás? Porque el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No le dijo Jesús, no, Satanás. Significa que Satanás busca la manera de quitar esa bendita palabra. Y al momento la recibieron con gozo. 21. Pero no tiene, mire, raíz en sí. O sea, en sí mismo no hay ninguna raíz. Siempre, como decía la hermana, la mayoría de los paros siempre hay una raíz profunda. Y luego salen las laterales, pero está la profunda. Pero no tiene raíz, dice, en sí.
sino dice que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, o sea, vuelvo a repetir lo que mencioné, tras de que se fue y en su casa encontró problemas, se fue. Porque aquí dice, miren, pues al venir la aflicción, dice, o la persecución por causa de la palabra, luego, ¿qué pasa? Tropieza. ¿Y qué dice? Mejor me hubiera ido, mejor me hubiera quedado aquí en la casa, por lo menos no hubiera tenido problemas. No, eso que no le quepa duda. Si usted viene a la paz del Señor, las situaciones se van a empezar a ver. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando el Señor está en nuestra vida, nosotros vamos a estar firmes por Él. Truene, llueve, relampaguee, se enoje, en el caso mío, mi señora, o el amigo, o mis hijos, no me tienen que mover, porque yo sé que si yo estoy bien con Él, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Podrán, pero no va a pasar nada. ¿Se ha fijado? Por ir con los perros. Hay un perro, el otro día el hijo mío me mandó uno que un perro chiquito, ladrando, y el grande. Entonces, si el Señor está en nuestra vida, ¿por qué me voy a preocupar? No tengo ni que perder tiempo en hacerle. ¿Para qué? Si no soy yo. Eso es lo que quiero que entendamos. Pero no tiene raíz en sí. Si no dice que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado, miren, entre espinos, este es el que oye la palabra, miren, la oyen, claro que la oyen, todos la escuchamos, pero yo quiero que entendamos que cuando nosotros la escuchamos, la palabra, yo he mencionado varias veces cuando la primera vez que yo enteramente fui al Señor, cuando yo le di la palabra, no, si voy a ir, pero como que dice ahorita estamos en noviembre. Yo voy, pero el otro año, ya como por esta fecha del otro año. Y ese hombre me dice, pues está bien, no hay problema. Y ese hombre a esta fecha del año que seguía ya estaba ahí. Dije, voy a ir, porque ya le iba a olvidar. Entonces fui, pero quiero que entendamos algo. Cuando yo fui, yo sentí que salí igual. Pero miren dónde estoy. O sea que hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que quiero que entendamos. Yo sentí que salí igual, pero enteramente es una mentira, porque yo no estoy donde estaba antes. Eso es lo que quiero que entendamos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, miren qué es lo que, miren, el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace, o sea, no da fruto, porque estábamos atenidos a lo que nos dijeron. Si invertimos 1000 mentiras, vamos a hacer 2000. Y si invertimos 2000, vamos a hacer 4000. Yo no le digo que lo invierta, pero llévelo de acuerdo al tiempo del Señor. No se chifle, porque hay quienes sí lo hacen y le funciona. Yo estoy de acuerdo, pero no siempre el Señor permite a sus hijos en la misma, porque nosotros no venimos para estar haciendo tantas riquezas aquí, porque las riquezas de nosotros deben de estar en el cielo. ¿Estamos claros? Más el que fue sembrado, dice, en buena tierra, miren, este es el que, ¿qué dice? Oye y entiende la palabra. ¿Y qué hace? Y da frutos. Y produce, dice, 100, al 60, al 30 por uno. Entonces estamos entendiendo que cuando enteramente nosotros estamos en el Señor, pues enteramente ese fruto debe de verse. Esa palabra debe calar en nuestra vida. Miren lo que nos dice, por ejemplo, en el 24. Le refirió otra palabra diciendo, el reino de los cielos, dice, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Quién es la buena semilla? Es Cristo Jesús. Póngame, no sé si leímos un Marco 14, no, ¿verdad? Póngame un Marco 14, ya vamos a terminar. Marcos 14. Sí, quiero ver qué nos dice. El sembrador es el que siembra la palabra. La semilla es la palabra. El hecho que estemos ahorita, el Señor me tiene aquí, ¿qué estoy haciendo? Es sembrando. Nada más que quiero que entendamos, la estoy sembrando, pero también yo también estoy recibiendo, porque así de eso se trata. Entonces, la palabra. Ahora quiero ver en Mateo 13, no sé si leímos en 13:37, pero si no lo voy a repetir, porque sé que había unas partes que le iba a repetir.
Mateo 13, 37. Mateo 13, 37. Sí. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Es el Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero que entendamos. Y ahora quiero que entendamos lo que sigue. Miren, el campo es el mundo. O sea, esta palabra es para todo el mundo. Eso que quiero entender. El campo es el mundo. Miren, la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos. ¿Van a estar en el mundo? Sí, van a estar, porque él dijo, no la cortes, no vaya a ser que cortando la cizaña también cortes el trigo. Entonces quiero que entendamos que es necesario entender esa bendita la palabra. Y miren lo que dice el 39, el enemigo que la sembró, ¿quién es? O sea que Satanás, si a usted le siembra una cizaña, es que aquel hermano es feo, o aquel hermano es creído, o aquel hermano es hipócrita, o aquel hermano o la hermana es esto y lo otro. Quien le siembra ese pensamiento es Satanás, que se llama diablo o la serpiente. Ahorita que leímos mundo, póngame en Juan 3, 17 para que entendamos de la parte del mundo, porque cuando el Señor se refiere al mundo se refiere en general. Lo único que no todos quieren la palabra, pero él vino por todo, ¿verdad? Lógicamente no todos quisieran esa palabra. 3:17, miren lo que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo, miren, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, vuelvo a repetir lo que están claros en la palabra, hay un montón, pero la mujer de Job no se quiso salvar. La salvación estaba, el ángel llegó a su casa, aunque trató con su marido, pero llegó y la salvación estaba, pero decidió echar marcha atrás. Yo estaba viendo, como les dije que empecé a leer nuevamente y estoy en números, ya voy por el número 20, hasta el 20, pero yo no me acuerdo si es el 16 por ahí, donde se revela Caleb, parece que se llama, que se revelaron, creo que era Caleb, Abirán y hay 3 personas que se revelaron. Se revelaron, ¿por qué? Porque como que alguien diga, por ejemplo, es que yo quiero gobernar ahí, porque en ese momento se rebelaron, según ellos, contra Moisés y Aarón. Pero cuando usted se revela, por decir, contra mí, no es contra mí, yo no soy nadie aquí, es contra el Señor. Entonces ellos se rebelaron contra ellos, y esas personas, 3 familias más 250 personas más, son los únicos que está en la escritura que fueron llevados vivos al Seol o al infierno. O sea, la tierra abrió su boca y se los tragó a todos con todo y todo, y fueron llevados al infierno. Hay que tener mucho cuidado con la palabra. Sí, ahí está, ese, bueno, más que había que leerlo solo la parte porque es algo largo. Donde dice, ellos son de Dotán, Abirán, y los hijos de ellos, dice Coré, después dijo Moisés, Coré, todos tus sequitos, va a entender lo que los seguían, poner mañana delante de todo, y luego donde está, donde los tragos tomates, dele más para arriba, como del 20, por ahí, no, por ahí, pero hermano dice, ellos se postraron sobre su rostro y se dijeron, Dios de los espíritus. Entonces Jehová habló, dice a Moisés, dele más, ahí vamos a ver, apartados ahora, por ahí, pero quiero que está ahí. Y se apartaron, dice, de la tienda de Core, Core es el nombre, Core dice, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron, dice, y se pusieron, miren, a la puerta de su tienda con sus, miren con qué estaba, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis, dice, que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Lo que le está enseñando él es, yo que les diga, si yo vine aquí no es porque yo quería venirme para Yarumela, acá no, ese Señor me lo puso. Y si no fuera así, pues que pase algo, porque eso es lo que debe entender él ahí.
Si no, como mueren, dice, todos los hombres, murieren esto, dice, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. O sea, si no ocurre, va a entender lo que yo digo, pues entonces no fue Dios, sino que yo me puse. Y luego dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo o diferente de todo lo que había hecho, y la tierra abriere su boca, mire que él lo mencionó. Y lo que él mencionó salió. Abriera su boca y los tragase, dice, con todas sus cosas, y descendieren, miren, vivos al Seol, que significa infierno. Entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció, dice, que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Miren, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa y a todos los hombres de Core y todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al infierno, al Seol, y los cubrió la tierra y pasearon de en medio de la congregación. Hay que tener mucho cuidado. Pónganme Lucas 16, 31. Eso me faltan un poquito más. Uno y dos más. Lucas 16. Estamos entendiendo, ¿verdad? Es necesario entender y saber y buscar si hay algo que nos atrasa para el crecimiento de la palabra. Entonces pedirle al Señor que nos dé ese espacio para poder crecer. 16, 31. ¿Sí? Quiero que entendamos que esta parte se está refiriendo al hombre rico que está en el infierno. Que aunque la gente pida ya por los vivos aquí, de nada les sirve. Miren 30, salud. Entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguno fuere, dice, a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero le dice a Abraham en el 31, mas Abraham le dijo, si no oyeron a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Ahora miremos, Jesús se levantó de los muertos. ¿Y cuánta gente todavía está esperando a Jesús? ¿Qué significa? Que no se persuadieron, o sea, todavía ellos no están perdidos. ¿Por qué? Por la dureza de corazón. Marcos 8, 18, hermano. Marcos 8, 18. Con ese terminamos. Porque eran tres, pero el último ya lo habíamos leído, que era Marta y María, ya lo habíamos leído. Teniendo los ojos, dice, ¿qué dice? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Quiero que entendamos lo que está atrás de eso, es que cuando ellos estaban todavía con duda, entonces Jesús les está manifestando, ¿qué les está pasando? Acordate que allá estuvimos, y por decir, levantamos a Lázaro que estaba muerto de 4 días, levantamos a la mujer encorvada de 18 años, sanamos a la mujer del flujo de sangre de 12 años, porque les dice, miren, teniendo ojos, dice, no veis, le está recalcando, y teniendo oídos no oís, y no recordás, o sea, no recordás lo que yo hice, no recordás que cuando tenías aquel problema, aquel dinero, me lo pediste, te lo resolví, lo que hiciste fue echártelo encima, y no hiciste lo que tenías que hacer. O sea, recordar, Señor, recordar, porque eso es lo que el Señor nos menciona. Miren, leemos el 17. Y entendiéndolo Jesús, dice, les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos, dije, no veis, y teniendo oídos, no oís, y no recordar lo que yo hice allá y lo que hice acá. Por ejemplo, cuando Moisés que hizo una cosa, que mandó la langosta, la mosca, el piojo, los granizos y la muerte del primogénito, convirtió el agua en sangre, abrió el mar, todo lo que él iba haciendo. ¿Y qué te pasa? Eso es lo que el Señor da por la dureza del corazón. 19. Cuando partís de los 5 panes entre 5,000, les está como que dice, recordadme, ¿cuántas cestas llenaste de los pedazos
que recogiste, o sea, de las sobras. Y ellos dijeron 12, entonces, me imagino que, y entonces, ¿qué tienes duda? Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? O sea, no tengamos duda. El problema de la gente cuando no recibe es por la poca fe. Y el mismo Señor dice, si tienen falta de fe, que la pidámosla pues. Y luego nos dice y cuando los 7 panes, dice, entre 4,000, ¿cuántas canastas llenaste de los pedazos, recogiste? Y ellos dijeron, 100. Y le dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, desde el momento que hoy nos despertó el Señor, ¿por qué no entendemos y nos acercamos cada día más a la voluntad de Él? Que sepamos y entendamos que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Solo digamos al Señor, amadísimo Padre, le damos gracias por esta bendita palabra que nos ha dado esta preciosa mañana. Le pido a través de su Hijo amado, Señor Jesucristo, que no permita que esta palabra, Señor, sea arrebatada, que sea robada. Al contrario, que podamos ser hacedores de esta palabra, que la podamos atesorar en nuestra vida, en nuestro corazón, pero que se mire tu fruto en nosotros, Señor. Eso te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado. Padre, le presento a cada una de las personas que estamos presentes en este lugar. Asimismo le pido por las que no han podido venir, Señor, para que en otro momento puedan venir y recibir y atesorar esta palabra, pero sobre todo que seamos hacedores de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me